En este tutorial te voy a presentar ejercicios correspondientes a casos combinados de factorización. Entonces, la instrucción nos pide factorar completamente este primer polinomio, 5 al cuadrado menos 5. Bien, algunas consideraciones a tomar en cuenta. Todos los ejercicios que te voy a presentar se van a resolver dentro del conjunto de los números racionales. Es decir, la factorización se va a realizar considerando números enteros y fracciones, que son los números que pertenecen al conjunto de los números racionales. Recuerda que la factorización también se la puede hacer en el conjunto de números reales, pero en este modelo de ejercicios consideraremos únicamente los números racionales. El otro punto muy importante a tomar en cuenta es que para resolver este tipo de ejercicios tú debes conocer, debes saber los distintos procesos de factorización, especialmente los que son más comunes, los que aparecen con más frecuencia. Es importantísimo que conozcas los procesos de factorización. Si no lo sabes, si no los dominas todavía, tienes que ir reforzando ese conocimiento, porque realmente para poder resolver este tipo de ejercicios tienes que saber las técnicas de factorización. Lo que yo te voy aquí a indicar con más detalle es cómo ir escogiendo esas técnicas de factorización, bajo qué criterios se los escoge, pero la parte que tú debes conocer son justamente esos procesos de factorización que vamos a ir justamente reforzando. Bueno, vamos con este primer ejemplo. Quiero factorar el polinomio 5 al cuadrado menos 5. Es decir, quiero encontrar las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí den como resultado este polinomio. Tome en cuenta que la instrucción nos pide factorar completamente, es decir, debo llegar a obtener polinomios irreducibles que no se puedan ya seguir factorando. Bueno, independientemente del número de términos que tenga un polinomio, es decir, si trabajo con un binomio, es decir, con 2 términos, con un trinomio, 3 términos, con un polinomio con 4, 5, 6 términos, no importa el número de términos, el primer proceso de factorización que tienes que analizar es el factor común monomio. Siempre empieza analizando si hay o no factor común. Es decir, hay algo que se repita en todos los términos del polinomio, siempre empieza por allí. Entonces, observando este polinomio tengo 2 términos. 5 al cuadrado es el primer término y este 5 es el segundo término. ¿Hay algo que se repita en estos 2 términos? Pues sí, claramente observamos que el número 5 se repite en los 2 términos. Entonces puedo aplicar factor común monomio. Bien, pongo aquí el igual, saco el factor común. En este caso el factor común es solo numérico. Recuerda que el factor común también puede ser literal o una combinación tanto de número y de letras. Entonces, pongo aquí el 5, que es el factor común, que viene a ser el máximo común divisor. No necesito calcular máximo común divisor, porque aquí claramente se repite un número. Bueno, recuerda entonces el proceso de factorización con factor común monomio. Saco el factor común, abro paréntesis, ¿y qué tenías que hacer después? Dividir cada término para este factor común. Para que tú recuerdes estos procesos, voy a ir sacando aparte esas operaciones que solamente son un apoyo. Realmente deberíamos resolver todo ya en forma mental mientras se pueda hacerlo con facilidad. Pero para recordar, tomo entonces el primer término, que es 5 al cuadrado, y esto divido para el factor común, que es el 5, ¿verdad? Aquí se puede simplificar 5 con 5 y la respuesta entonces es a al cuadrado, que eso es lo que colocas en este paréntesis. Después tiene menos, viene aquí el menos, tomas el siguiente término, que es el 5, y este 5 también divides para el factor común, que es 5, el resultado es 1, y ese 1 lo pones aquí, a continuación del signo negativo, y ya tenemos un primer proceso de factorización. Mira, al aplicar factor común monomio he obtenido este resultado, 5 que multiplica a cuadrado menos 1. Eso quiere decir que ya tengo 2 factores. El 5, que sería un monomio, es un primer factor. A cuadrado menos 1 es un polinomio, es un segundo factor. Pero ahora tengo que verificar si el polinomio se puede seguir factorando. Porque el 5, o sea, los monomios ya no se pueden seguir factorando. Estos ya no se cambian. Lo que se puede seguir factorando son los polinomios. Veamos ahora qué pasa con este polinomio. A al cuadrado menos 1.
A ver, tengo dos términos. Cuando tú tienes polinomios con dos términos, es decir, binomios, básicamente debes revisar dos procesos de factorización importantes, que son la diferencia de cuadrados o la suma y diferencia de cubos. Son los dos casos más importantes. Ahora bien, ¿cómo decides si vas a aplicar diferencia de cuadrados? Bueno, en este caso, diferencia de cubos. No puede ser suma de cubos. Todo depende si puedes calcular la raíz cuadrada o la raíz cúbica de los términos que aparecen en el polinomio. Eso te da la clave para saber cuál de esos procesos debes escoger. Mira, si tienes aquí a elevado al cuadrado, entonces vas a poder calcular raíz cuadrada exacta. No vas a poder calcular raíz cúbica exacta de a cuadrado. De uno podrías calcular tanto la raíz cuadrada como la raíz cúbica, pero si tienes exponentes que son números pares, ¿sí? en su mayoría, no siempre es una regla, pero números pares generalmente siempre puedes calcular raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Pero por ejemplo el número 6, si fuera como exponente, también puedes calcular una raíz cúbica, entonces debes tener cuidado. Entonces en el exponente 2 puedes calcular raíz cuadrada exacta, por lo tanto puedo yo estar seguro que lo que voy a aplicar es una diferencia de cuadrados y por lo tanto debes recordar esta norma. En diferencia de cuadrados sí tenemos una norma de factorización que es la siguiente: a cuadrado menos b cuadrado es igual al producto de a más b por a menos b. ¿Y qué representa la letra A y la letra B? Las raíces cuadradas de los términos que aparecen en el polinomio. Entonces mira, si tengo aquí el término a cuadrado, voy a calcular la raíz cuadrada de a cuadrado, que es igual a. Y por otro lado voy a calcular la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Fíjate que he podido calcular raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, puedo aplicar esta norma de factorización. Bien, entonces pongo el igual, copio el 5, no me olvido del 5 porque es parte de la respuesta. Y lo que voy a factorar es este polinomio. ¿Con qué norma? Con esta, una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto se descompone en dos factores. Puedo colocar entonces aquí dos paréntesis de una vez. Y entonces siempre empiezo escribiendo este primer término que corresponde ¿a qué? A la raíz cuadrada del término positivo. En este caso el término positivo es a cuadrado. Su raíz es a, entonces esta a va primero en cada uno de los paréntesis. Después recuerda, en un paréntesis se pone el signo de suma y en el otro paréntesis el signo de resta. Entonces aquí pongo el signo de suma, acá el signo de resta. No hay problema si tú cambias el orden de los signos. Si pones primero resta y después suma, no pasa nada. ¿Y después qué tiene que ir? La b representa la segunda raíz, que en este caso es el 1. Entonces aquí queda más 1 y acá queda menos 1. Listo, mira que tenemos hasta aquí. El producto de estos factores, 5 por a más 1 por a menos 1. Reviso si se puede continuar el proceso de factorización con los polinomios. A más 1 ya no puedo factorar, ya no puedo aplicar ningún proceso de factorización. En a-1 tampoco, dentro del conjunto de números racionales. Recuerda que ese es un limitante que debemos considerar, porque este polinomio yo lo puedo factorar, por ejemplo, con diferencia de cuadrados, incluso con diferencia de cubos, pero ya en el conjunto de números reales se podría hacer la factorización, pero eso ya involucra trabajar con raíces y ese no es el objetivo en este grupo de ejercicios. Por lo tanto, aquí termina nuestro proceso de factorización. Esta es nuestra respuesta final. Esto es lo que hemos podido obtener. Hemos llegado a tener polinomios que ya son irreducibles, es decir, que no se pueden seguir descomponiendo en factores. Repito, en el conjunto de los números racionales. ¿Qué es importante que consideres aquí? Que este polinomio se ha podido descomponer en tres factores. Este 5 es un primer factor, es un monomio. Los monomios cuentan como factores, entonces es un factor. Todo esto, a más 1 es el segundo factor y a menos 1 viene a ser el tercer factor. Es decir, tenemos aquí la descomposición de este polinomio en tres factores. Recuerda lo que nos está pidiendo el ejercicio, que logremos la factorización de este polinomio. Es decir, debemos encontrar las expresiones que multiplicadas entre sí, aquí justamente tengo ya multiplicaciones.
Al multiplicar todo esto, al final me va a dar como resultado este polinomio. Y mira, hemos entonces combinado aquí dos procesos de factorización, lo que es factor común monomio y lo que es diferencia de cuadrados. En el segundo ejercicio voy a factorar completamente el polinomio 8x al cubo más 8. Bueno, tengo entonces un polinomio con dos términos. Repito una vez más, independientemente del número de términos que tenga un polinomio, lo primero que debes revisar siempre es si hay o no factor común monomio. Es decir, hay algo que se repita en todos los términos del polinomio y claramente vemos que el número 8 se está repitiendo en los dos términos que tiene este polinomio. Por lo tanto, sí puedo aplicar factor común monomio. No siempre se lo puede hacer, pero tienes que empezar revisando si hay factor común monomio. Si lo hay, bien. Si no lo hay que analizar entonces otro proceso de factorización. Listo, entonces saco el 8 como factor común. Perfecto, pongo aquí el 8, abro paréntesis. Recuerda el proceso de factor común. Una vez obtenido el factor común monomio, tomas cada uno de los términos, por ejemplo aquí 8x al cubo, y divides para este factor común, que es el 8, ¿verdad? Entonces aquí se simplifica el 8 y te queda como respuesta x al cubo, que eso es lo que colocas dentro del paréntesis. Aquí tienes el signo de suma, pones el signo de suma, a continuación tomas el otro término que es 8, lo divides para el factor común que es 8 y esta respuesta da 1, por lo tanto pones el 1 aquí y cierras el paréntesis. Ya está entonces aplicado el proceso de factorización correspondiente al factor común monomio, lo cual genera hasta el momento dos factores. 8 es un factor y x al cubo más 1 es otro factor. Perfecto. Ahora vamos a analizar este polinomio. Hay que ver si es que se puede o no seguir factorando. Recuerda siempre dentro del conjunto de números racionales. A ver, tenemos dos términos. Cuando tenemos dos términos, es decir, cuando estamos trabajando con binomios, tenemos dos casos principales: diferencia de cuadrados o suma o diferencia de cubos. ¿Ya? Fíjate, cuando tengo una suma, básicamente solo me queda una opción, que es la suma de cubos, porque no hay suma de cuadrados. Es un caso muy especial que, recuerda, se lo resuelve aplicando un caso de trinomio, pero es un caso muy particular. En suma, prácticamente el caso que me queda, repito, es una suma de cubos. Y de hecho ya podemos ver que el exponente 3 me da la pista de que ese es el camino que debo seguir. ¿Qué debes recordar aquí? La norma de factorización de una suma de cubos, que la voy a escribir aquí para que tú la tomes en cuenta. Si tengo esto, a al cubo más b al cubo, esto es igual al producto de a más b, todo esto que multiplica a al cuadrado menos a por b más b elevado al cuadrado. Esa es la norma de factorización de una suma de cubos. Si recuerdas que algunos procesos de factorización sí tenemos normas o leyes o unas fórmulas que nos indican cómo hacer la factorización. En otros casos no tenemos normas, más bien tenemos una serie de procesos a seguir que debes irlos ya conociendo bien. Recuerda entonces que esta letra A y esta letra B corresponden a las raíces cúbicas de los términos que aparecen en el polinomio. Por lo tanto, si aquí yo calculo la raíz cúbica de x al cubo, que es el primer término, la respuesta es x. Esta x va a representar a la letra A que vemos en nuestra expresión. Y por otro lado, debo calcular la raíz cúbica de 1, cuyo resultado es 1, y que va a representar a la letra B que tenemos en nuestra norma de factorización. Entonces puedo realizar la factorización y continúo de esta manera. Pongo el igual, escribo el 8. Mira que vamos en una secuencia muy ordenada para que quede todo muy claro en el proceso de factorización. El 8 es parte de la respuesta, no me puedo olvidar. Lo que voy a hacer ahora es factorar este polinomio y voy a seguir entonces la norma de la suma de cubos. Entonces, en el primer paréntesis, ¿qué debe ir? La suma de estas raíces, de esta x y de este 1. Entonces tiene que ir aquí x más 1. Eso va en el primer paréntesis. En el otro paréntesis, vamos
vamos así en orden, no tienes que confundirte, solo sigue la norma. A elevado al cuadrado, ¿qué representa para nosotros la letra A? Es la primera raíz, o más bien dicho, la raíz del primer término, porque en este caso ambos son positivos. Entonces sería x elevado al cuadrado. Después, menos el producto de estas raíces, es decir, menos x por 1. Listo. Y finalmente, más la otra raíz o la segunda raíz, que es el 1, y esto elevado al cuadrado. Y ahí cierro el paréntesis. Ahora bien, la respuesta no puede quedar allí. Cuando tengo algunas operaciones que realizar dentro de un paréntesis, tengo que resolver. Por ejemplo, aquí tengo una multiplicación y aquí tengo una potencia. Entonces, tengo que resolver esas operaciones. Por lo tanto, la respuesta va a quedar así. Mantengo el 8, perfecto. Esto que multiplica a este polinomio que es x más 1, que ya no se puede factorar. Esto ya es irreducible. Abro este paréntesis. Y tengo aquí x al cuadrado, no puedo hacer nada, menos x por 1 simplemente es x y más 1 al cuadrado que es igual a 1. Cierro paréntesis y aquí es donde ya llego a la respuesta final. Estos polinomios ya son irreducibles. Mira, x más 1 no se puede hacer nada. Este es un trinomio, pero no cumple con ninguna de las condiciones para que sea ni cuadrado perfecto, ni de la forma 1, ni de la forma 2. Ya no se puede hacer realmente nada más y entonces esta es nuestra solución. ¿Qué es lo que quiero que tú comprendas? Que este polinomio, o 8x al cubo más 8, es igual al producto de 3 factores. 8 es el primer factor. X más 1 es el segundo factor y x al cuadrado menos x más 1 es el tercer factor. Es decir, que este polinomio se ha podido descomponer en 3 factores. En el tercer ejercicio voy a factorar completamente el polinomio 3x al cubo menos 18x cuadrado y más 27xy al cuadrado. Bueno, aquí tenemos entonces un trinomio, es un polinomio con 3 términos. Entonces, antes de analizar los procesos de factorización asociados a trinomios, lo primero que siempre debes revisar es si hay o no factor común. El factor común monomio siempre empieza por allí. Entonces, vamos analizando. Aquí tengo que analizar para cada uno de los términos si hay factor común numérico y factor común literal. En el factor común numérico, recuerda que tienes que analizar los coeficientes de los términos. Es decir, aquí tengo que analizar entre el 3, el 18 y el 27. Bueno, a primera vista no hay un número que se repita. Pero cuando sucede esto, tengo entonces que analizar si se puede calcular el máximo común divisor de estos números, justamente del 3, del 18 y del 27. Entonces, recuerda que calcular el máximo común divisor significa buscar el número más alto que divida exactamente a estos 3 números. Una técnica que yo te presenté en el tutorial correspondiente al factor común es que de los 3 números tome siempre el menor. Entre 3, 18 y 27 el menor es el 3. Y ahora analizas si los otros números puedes dividir exactamente para 3. Mira, si divido 18 para 3, el resultado es 6, que es número exacto. 27 dividido para 3, el resultado es 9, resultado exacto. ¿Para qué me sirve ese análisis? Para entonces definir que el máximo común divisor es simplemente el 3. Cuando se cumple todo esto que te acabo de decir, que el número menor es un divisor de los otros números, entonces ese número directamente es el máximo común divisor. Con eso me evito hacer la tabla de descomposición de factores primos y calcular el máximo común divisor por ese método. Bueno, ya tengo entonces el factor común numérico, el 3. Pero también tengo unas letras que también se están repitiendo en todos los términos. Si tú te fijas, la letra X está presente en los 3 términos del polinomio. Como se está repitiendo la letra X, entonces tiene que formar parte del factor común. ¿Y qué debes recordar allí?
Bueno, saco la letra X, ya pongo aquí, a continuación del 3, se entiende que se está multiplicando, eso sí no te debes olvidar. Pero en el factor común, cuando hay diferentes exponentes, tengo aquí exponente 3, exponente 2, exponente 1 para la misma letra X. En el factor común siempre tomas en cuenta el menor exponente. Obviamente entonces el menor exponente es el de esta X, que se sobreentiende que es el 1. No se lo escribe, pero se sobreentiende. Entonces así es como queda el factor común, 3X. Listo. Después de sacar el factor común, abro paréntesis y viene el proceso de la factorización, que consiste en tomar cada uno de los términos, por ejemplo aquí, 3X al cubo, y esto dividir para el factor común que es 3x, ¿verdad? Entonces con esto se simplifica el 3, x cubo dividido para x, división de potencias de la misma base, mantienes la base, restas exponentes, 3 menos 1, porque ese es el exponente de esta x, 3 menos 1 es igual a 2, entonces te queda x al cuadrado, eso es lo que escribes aquí, x al cuadrado. Viene este signo menos, pones el menos, la siguiente división sería 18 x al cuadrado y todo esto dividido para el factor común que es 3x. Recuerda una vez más, este tipo de operaciones yo las escribo para que tú te apoyes, pero ya en la práctica son operaciones que se deben realizar en forma mental, para no alargar demasiado el proceso del ejercicio. Pero si tú requieres escribir esas operaciones, hazlo para que tengas la seguridad que tu proceso está bien hecho. Mira, simplificando aquí, la tercera de 3, 1, la tercera de 18 es 6. Entonces me va quedando aquí 6. Después divido solo lo que tiene la misma base. X al cuadrado dividido para X. Mantengo la base X, resto exponentes, 2 menos 1, 1. Queda X. No me olvido de esta Y, que no tengo con qué dividir. Entonces quedaría así. 6XY y pongo acá menos 6XY. Perfecto. Después más. La última división que tengo que hacer es 27xy cuadrado y esto dividido para el factor común que es 3x. Fíjate lo importante que es calcular bien ese factor común. Entonces aquí la tercera de 3, 1, la tercera de 27 es 9. Esta x con esta x se simplifican, son exactamente iguales, entonces desaparece la letra x porque al simplificarse también tendríamos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Este 9. Y no me olvido de y al cuadrado, que no tiene con qué simplificarse. Listo, entonces tengo aquí 9y al cuadrado, más 9y al cuadrado. Perfecto, entonces hemos aplicado en un primer momento el proceso del factor común monomio, con lo cual obtengo dos factores. 3x, todo este monomio lo veo como un solo factor, mientras que todo este polinomio, el que está dentro del paréntesis, x al cuadrado menos 6xy más 9y cuadrado, es un segundo factor. Bien, como me pide factorar completamente, tengo que fijarme en el trinomio, en este polinomio que está dentro del paréntesis y analizar si se puede o no seguir factorando. Bien, entonces vamos a hacer su análisis. Para ello voy a borrar ya todo esto, que fue lo correspondiente al factor común. Ya apliqué ese proceso de factorización, ahora me centro en el trinomio. Bien, ¿cómo yo analizo los trinomios? Mi forma de trabajar es la siguiente. Siempre empiezo analizando si el trinomio es un cuadrado perfecto. Si es que no es cuadrado perfecto, paso al siguiente análisis, que sería si es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o trinomio de la forma 1, como yo le llamo. Si no es ese caso, tampoco paso al siguiente, que sería el análisis del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c o trinomio de la forma 2. Y si no fuera ninguno de estos trinomios, y como última opción, analizaría el trinomio cuadrado perfecto incompleto. Yo siempre voy en ese orden. Entonces voy a analizar si este trinomio puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Primeras condiciones. Trinomio ordenado. Ya está ordenado en forma descendente en función de la letra x. Perfecto. Después, primer término y tercer término tienen que ser positivos. Para que sea cuadrado perfecto tiene que ser así. Primer término y tercer término positivos, perfecto, cumple. Entonces puedo continuar el proceso. Voy a calcular la raíz cuadrada del primer término y del tercer término. A ver, si calculo acá la raíz cuadrada de x al cuadrado, el resultado es x. Y si calculo la raíz cuadrada del último término, que es 9y al cuadrado, el resultado es 3y.
¿Cómo verificamos que es un trinomio cuadrado perfecto? Recuerda que el hecho de que tengamos raíces cuadradas exactas no asegura que sea un trinomio cuadrado perfecto. Multiplicas estas raíces, es decir, x por 3y, y esto multiplica siempre por 2, no te olvides, siempre por el 2. ¿Y cuál es el resultado de esta operación? Mira, 2 por 3 es 6, no me olvido de la parte literal, 6xy. Entonces, para que el trinomio sea cuadrado perfecto, este término tiene que aparecer en el segundo término del trinomio. Y mira, justo tengo esto aquí, 6xy. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que este trinomio, lo voy a poner aquí, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, significa que puedo seguir factorando con ese proceso de factorización. Entonces pongo el igual, coloco el primer monomio, que es el primer factor, o este monomio, porque es el único monomio, más bien dicho. 3x, no me olvido, esto es parte de la respuesta. Lo que voy a hacer es factorar este trinomio. Y recuerda que para factorar los trinomios, cuando es un trinomio cuadrado perfecto, solo necesitas trabajar con estas raíces. Por eso es importante hacer siempre este análisis para que no te confundas. Entonces, abro un paréntesis. Tengo que sumar o restar esas raíces. ¿De qué depende que sume o que reste? Del signo que tiene este término. Sí, este término tengo que ver qué signo tiene en el polinomio. Fíjate que este término tiene un signo negativo por delante. Eso significa que debo restar esas raíces. Entonces tendré aquí x menos 3y, cierro el paréntesis, y todo esto elevado al cuadrado. Y listo, aquí termina el proceso de factorización. Toma en cuenta que cuando factoras un trinomio cuadrado perfecto tienes dos opciones. ¿Sí? La primera aquí ya le puse aquí. La otra, no importa si cambias el orden de los términos. Es lo mismo tener x menos 3y elevado al cuadrado que tener así 3y menos x y esto elevado al cuadrado. También es válida la respuesta. No hay ningún inconveniente. La pregunta es aquí, ¿cuántos factores has obtenido después de la factorización? Mira, en este caso, 3x, que es el monomio, es el primer factor. Ahora, en esta parte tengo x menos 3y elevado al cuadrado. Cuando tienes este exponente, el exponente 2, significa que tienes dos factores. Porque esto, le voy a poner aquí abajito solo para explicar, 3x que multiplica a x menos 3y y esto elevado al cuadrado, equivaldría a tener 3x que multiplica a x menos 3y y esto que multiplica otra vez a x menos 3y. El exponente 2 significa que la base se multiplica por sí mismo dos veces. Se repite la base dos veces. Entonces puedes ver desde este punto de vista que hay 1, 2 y 3 factores. Pero en álgebra generalmente cuando tienes este tipo de expresiones que son idénticas y que se están multiplicando, ¿sí? La escribimos de una manera más sencilla, que es justamente esta de acá, que resulta de la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Pero recuerda, este exponente 2 lo que implica es que tienes dos factores. Aquí hay dos factores. Y con el factor de acá, entonces tenemos en total 3 factores. Es decir, que este polinomio se ha podido descomponer en 3 factores, aplicando en este caso dos procesos de factorización. Primero, factor como un monomio y después un trinomio cuadrado perfecto.